buenos días, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en este inicio de semana, en este día lunes, deseándoles lo mejor de lo mejor a lo largo de estos días laborables, a fin de que se cumplan con todas sus metas, con todas sus aspiraciones en beneficio del país. Les saluda su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto, esto es Radio Telenoticias. Laurita, buenos días. Muy buenos días, oyentes, amigos y televidentes de este su programa Radio TV Noticias. Sí, estamos el día de hoy con la bendición de Dios, muy bien, excelente, para darles a conocer diferentes informaciones. Tenemos entrevistas muy importantes y invitados especiales. El día de hoy tendremos al licenciado Richard Sellán Bajaña, director ejecutivo del Observatorio Social y Laboral y del Diálogo Social en el Ecuador. También tendremos al presidente del Colegio de Especialidades en Derechos Humanos, el doctor Franklin Moreno Quesada. Y luego también tendremos al ingeniero Diego Cuevas Gaibor, el director general de la UMED, Universidad Metropolitana. Y amables oyentes, también tendremos la parte que quedamos pendiente con el doctor David Godenovic. Tenemos la entrega como es sobre las enfermedades cardiovasculares. Así que muy atento a la programación del día de hoy, queridos oyentes y televidentes. Sí, efectivamente son temas interesantes, son de amplio conocimiento y también de interés general. Volvemos con esos detalles en los próximos minutos. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Bien, como ya lo habíamos anunciado al inicio de esta programación, se encuentra con nosotros el licenciado Richard Sellán. Él es director ejecutivo del Observatorio Sociolaboral OSLADE y Diálogo Social en el Ecuador. Él pertenece a la Sociedad de Por del Trabajo, dirigente. Con él vamos a topar justamente un tema en lo que se va a tratar de un evento que se va a iniciar el próximo 22 de agosto, que se llama Políticas Públicas de Inclusión Socioeconómica y Laboral de la Población Afrodescendiente en el Ecuador. Bienvenido, Richard. Interesante estos enfoques que se van a hacer en este importante evento que tengo entendido se va a desarrollar en el Colegio de Periodistas del Guayas. La población afrodescendiente, para nadie es desconocido, siempre ha sido marginada, ¿no? Siempre ha sido ladeada, por utilizar un término, en lo que tiene que ver con las posibilidades de poder acceder al mercado laboral. Un mercado laboral de carácter competente en donde se pueda ver o se pueda evidenciar, digamos, los grandes avances que ha tenido este importante segmento étnico de nuestra población. Bienvenido, Richard, coméntenos sobre este evento. Gracias, licenciado Hugo Jacome, por esta invitación y permitirnos difundir este evento que consideramos importante en términos de una propuesta que busca visibilizar a un sector de los considerados críticos y vulnerables para el país, la población afrodescendiente. Estamos en el decenio de la afrodescendencia en el mundo y en América Latina. 133 millones de personas en América Latina se dicen pertenecer a la población afro. 133 millones y dados por la información del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Se considera que casi el 82% de esta población vive en zonas urbanas pero marginales y cada vez tiene las mayores posibilidades de ser excluida. En este marco, pues, algunas instituciones consideraron la necesidad de aportar con un foro que se titula Afrodescendencia y Políticas Públicas en Guayaquil y en el Ecuador, a objeto de que ese decenio proclamado por la Organización de las Naciones Unidas sobre la afrodescendencia en el mundo pueda ser nuevamente puesto en la palestra pública por las organizaciones de afrodescendientes y por otras instituciones como el Colegio de Periodistas, la Federación Nacional de Periodistas, el Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social del Ecuador, la Fundación Troja,
la Fundación Paz y Justicia, y sí que queremos simplemente aportar, abrir un espacio público de debate sobre esta agenda pendiente para la afrodescendencia en Guayaquil y en el Ecuador particularmente. Parecería ser, mi querido licenciado, de que aparte de que se han dado una serie de enunciados de carácter público a nivel de promesas de carácter electoral, en el sentido de que se requieren gobiernos, digamos, con una amplia posibilidad para atender a todos estos grupos, y el Ecuador en su real dimensión, integralidad, si se quiere, se le ha quedado debiendo a este sector étnico la posibilidad de acceder a esos desarrollos que según en la Constitución están insertos, están establecidos, sin embargo en la práctica no se ha dado. Tenemos una Constitución que nos habla y nos garantista de derechos de todos los sectores, de aspectos interculturales, multiculturales y de nacionalidad y sus pueblos del país. Y hay un sector poblacional para el cual, en el marco de esto decimos del decenio 2015-2024 de la afrodescendencia, en febrero de 2016 el gobierno de entonces propuso una agenda para trabajar en políticas públicas sobre este aspecto. También se emitió el decreto 60 que habla ya con enfoque mucho más de empleabilidad para el sector. Está cuestionado hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También propuso un programa para este sector, pero definitivamente esto ha quedado en el limbo colgado sin que haya un seguimiento y ninguna propuesta tomada por el gobierno actual respecto de este tema. Entonces eso es crítico porque estamos hablando que solamente en Guayaquil, y de acuerdo a los datos del censo de 2010, viven cerca de 300.000 afrodescendientes ecuatorianos, ¿no? Ecuatorianos y ecuatorianas. Y resulta de que, como la tendencia en América Latina, todos ellos, todo el sector poblacional, sigue viviendo en estado de exclusión y marginación y en los sectores más pobres de la ciudad de Guayaquil. Esto quiere decir, con un enfoque multisectorial o factorial, como se dice ahora, tiene menos acceso a la educación, menos acceso a la vivienda, a la salud, a los servicios en general, y por lo tanto, en términos de derechos humanos significa que hay carencias humanas que no son satisfechas por el Estado ecuatoriano en términos de garantía y accesibilidad a este sector vulnerable. ¿Qué hacer justamente frente a este escenario que usted lo está señalando? Bastante crítico y triste, por cierto, más allá de que no se ha logrado cumplir con esas promesas, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, porque son sectores humanos que han sido excluidos casi que ancestralmente, y esa es la situación que hay que ir avanzando como sociedad, hay que ir evolucionando como sociedad, y al parecer esta situación no se ha dado, ¿verdad? Yo creo que es importante algunos señalamientos que ya las organizaciones de afrodescendientes han hecho al gobierno y que aún no encuentran eco en términos de agenda, en términos de políticas públicas inclusivas. Inclusive, por ejemplo, diría yo, el Banco Interamericano de Desarrollo habla de políticas étnico-raciales. Correcto. Es decir, muy enfocada a tal y cual sector, grupo indígena, grupo afrodescendiente. Entonces, me parece que el gobierno tiene que trabajar en esa línea, más allá de la, entre comillas, la crisis que viene señalando de carencia de recursos, pero me parece que hay necesidad urgente de políticas que permitan la real inclusión de este sector vulnerable, ¿no? A la salud, a la educación, al empleo. Recordemos que está vigente el acuerdo ministerial número 60, el acuerdo ejecutivo, perdón, que establece que hay un porcentaje, de acuerdo al nivel poblacional del país, que se estima más o menos 700.000, entre el 4 y 7% que las empresas tienen que contratar no se a cumple un ecuatoriano afrodescendiente. Y no se cumple. Es decir, se está violentando, si se quiere, se está violentando las leyes. Hay un aspecto que también me parece importante señalar, y es el hecho de que este fenómeno muchas veces puede responder también, aparte de que se debe de cumplir con lo que señala la Constitución o con lo que señala la ley, pero lamentablemente también a veces es necesario organizarse, si se quiere, para fortalecer esa demanda legal, esa demanda justa, más allá de legal, justa, pero esto al parecer como que no acontece dentro de las filas de los afrodescendientes. Hay un grupo por aquí, otro por acá, pero un poco sería la oportunidad de unir criterios, y eso es lo que vigorezaría, si se quiere, su posibilidad de lograr los objetivos.
Permítame hacer una recordación que más o menos en marzo del 2017, diversas organizaciones afrodescendientes de Guayaquil y también del país confluyeron en un gran encuentro, una gran conferencia y propusieron unas líneas de acción que me parece que es importante que se retome por parte de todo este conjunto de organizaciones sociales afrodescendientes, que indudablemente a veces las organizaciones por diversas circunstancias se adhieren a determinados grupos políticos, al gobierno y comienzan a situaciones de... Y se debilitan. Las organizaciones como tales tienen que ser independientes de todo partido, de todo gobierno en definitiva, porque son organizaciones sociales que tienen manejan su propia propuesta, sus propios objetivos, además que reflejan e interactúan o cabildean, como se dice, con los gobiernos en términos de sus particularidades, de intereses, de sus derechos. Entonces, esa debería ser la tónica en términos de que se trae. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la situación del movimiento indígena, indudablemente ha alcanzado grandes logros, producto de la organización, producto de una hegemonía inclusive hasta territorial, ¿no? Entonces me parece que este movimiento afrodescendiente tiene que trabajar en una propuesta de unidad interna para poder conseguir como conjunto poblacional y organizacional de afrodescendientes, ¿no?, inclusiones mucho más positivas, mucho más constructivas, ¿no?, y mucho más objetivas. Finalmente, licenciado, un aspecto, ¿cuál es su criterio? Finalmente, y en brevísimas palabras, por cierto, y por el tiempo, siempre de que hay que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el caso que esta situación se dé, ¿cómo quedarían estas luchas de estas gentes cuando prácticamente se quitaría la posibilidad de participar activamente como ente social organizado? A ver, digamos que hay un recorrido histórico en términos de lo que significa la participación ciudadana. Correcto. La Asamblea Constituyente de Montecristi construyó una constitución y una propuesta de políticas públicas que están señaladas ahí y que deberían ser por parte del Estado y del gobierno, cualquiera que esté presente, su línea de conducción. Correcto. En ese marco se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al interior de lo que se conoce como el quinto poder, la función de transparencia y control social. Yo pienso que debe quedarse, debe permanecer, inclusive fortalecer con otras funciones. Por ejemplo, el Contralor del país está proponiendo el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Participación Ciudadana debería, ¿no?, ser el ente nominador de ese Tribunal de Cuentas para que el país pueda tener una Contraloría mucho más amplia, de mejor diversidad e inclusión ciudadana para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Bueno, le reiteramos que el evento que se denomina Políticas Públicas de Inclusión Socioeconómica y Laboral de la Población Afrodescendiente del Ecuador se llevará a efecto desde el próximo 22 de agosto, desde las 19 horas, en el Colegio de Periodistas de Guayas, temas muy interesantes y obviamente la invitación es abierta para que se llene ese foro. Le agradecemos, licenciado Richard Sellán, le recordamos que él es director ejecutivo del Observatorio Sociolaboral y Diálogo Social en el Ecuador, OSLADE. Muchísimas gracias. A usted, será para una próxima ocasión. Ya volvemos. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda, ¡qué peligro! Se viene el centro, cabezazo y $10 Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico, ahorras festejando cada gol de tu equipo, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Siempre en Radio TV Noticias se tocan temas muy importantes y muy trascendentales para el desarrollo del país, de la sociedad y obviamente del mundo. Esto es Radio TV Noticias de carácter local, nacional e internacional. Al inicio habíamos manifestado que tenemos importantes invitados para tratar temas que son neurálgicos para la vida de este país. Con nosotros el conocido jurista, doctor Franklin Moreno Quesada, el expresidente del Colegio de Especialistas en Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, profesor. Cuando topamos el tema de derechos humanos, vamos a hablar de un escenario bastante amplio, si se quiere. Usted tiene muchísima experiencia, con usted hemos hecho algunos trabajos, cuando yo estaba en Radio Nacional en Ecuador, usted era de los derechos humanos,
Coméntenos, ¿hemos avanzado, si se quiere, en esta temática en este país frente a las realidades, frente a las circunstancias que hemos venido teniendo en el devenir justamente de los tiempos? Buenos días. El derecho humano se entiende en un conjunto de atributos y privilegios que están presentes en todos y cada uno de los habitantes del globo terrestre. En este momento en Inglaterra, en África, en Oceanía, en cualquier sitio, todos los seres humanos son titulares de derechos y libertades. Estos derechos y libertades permiten que todos podamos vivir en dignidad. Pero la protección de los derechos humanos requiere también de un deber complementario de parte del Estado. Y un escenario jurídico. Desde luego, porque cuando vamos a hablar de la obligación por parte del Estado de garantizar la vigencia de los derechos humanos, eso le impone el deber de adecuar todo su ordenamiento y todas sus estructuras en beneficio de los derechos de las personas. Y entonces aquí se ajusta la palabra de usted, profesor Jacome, en el sentido de el marco jurídico significa establecer un conjunto de leyes y códigos que permitan hacer efectivo el goce y disfrute de los derechos humanos. Pero la otra parte, la más importante, es la que corresponde a cada uno de los titulares. Usted y yo y todas las personas que escuchan este medio de comunicación saben que cada ser humano es dueño, es titular de esos derechos y libertades que le son inherentes. La palabra inherente quiere decir que son naturales, intrínsecos en la condición del ser humano. Pero entonces eso requiere que cada ser humano asuma la responsabilidad de conocer cuáles son esos derechos y cuáles son sus libertades, cómo se goza, cómo se disfruta, cómo se exige esos derechos y libertades, cómo se demanda, cómo se protege, cómo se defiende esos derechos y libertades, y especialmente estar preparados para exigirle al Estado, que tiene el deber de garantía de los derechos humanos, exigirle al Estado que lo respete. Inclusive cada ser humano tiene el derecho a justiciar al Estado. Esta palabra justiciar significa que podemos demandar al Estado porque él, siendo garante de nuestros derechos, a veces no nos garantiza. Claro, entonces tenemos nosotros, cuando decimos nosotros, nos referimos a usted y a toda la audiencia de este programa, en el sentido que tenemos que empoderarnos. ¿Qué es empoderarnos? Tomar conciencia de lo que es nuestro. Tomando conciencia de lo que es nuestro, entonces podemos garantizarle a toda la ciudadanía el respeto de estos derechos humanos. Doctor, hay una situación, usted tocó un tema, prácticamente puso el dedo donde debe de ponerlo, ¿no? Dice el hecho de que ahora estamos observando de que en la sociedad, en el país en general, estamos viviendo una situación de bastante inquietud respecto de la inseguridad que vivimos en estos momentos. Se habla de muertos por aquí, muertos más allá, secuestros por acá, femicidios por aquí, descuartizamientos en los centros de reclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se señala esta situación, ¿no resulta preocupante el hecho de que también se establezca ahí una iniciativa de que hay que darle armas al pueblo para que el pueblo a su vez se defienda de la delincuencia? ¿Cómo entraría ahí la apreciación de derechos humanos? Ecuatorianos, el profesor Hugo Jacome con puntualidad dijo que lo importante es que cada uno sepa el ámbito de sus derechos y libertades. Pero estos derechos y libertades, ya lo explicamos, se afirman frente al Estado. La palabra se afirman quiere decir que son exigibles al Estado. Entonces el Estado tiene deberes para con nosotros los habitantes en el sentido de adecuar un órgano jurídico, y ahí vienen los códigos y las leyes, de adecuar e implementar equipos que garanticen la seguridad personal y ciudadana, y ahí viene la policía, y establecer un equipo también, un órgano que administre justicia, y ahí vienen los fiscales, los jueces, los tribunales, las cortes, el consejo de la judicatura, pero todos ellos tienen que, exactamente la palabra integral suya significa que tienen que ser armónicos, coordinados, porque si no actúan en coordinación, entonces hay lo que usted acaba de criticar. ¿Qué critica? Lo que se visibiliza ante la ciudadanía, que se visibiliza, ¿no es cierto?, el aumento del índice delincuencial, los asesinatos, el sicariato, el secuestro, el homicidio, la organización delincuencial. Así es. Y más que ello, vienen también los ataques a los bienes
de cada uno de los habitantes. Entonces este clima de inseguridad le corresponde al Estado. El Estado, porque el Estado, usted sabe que el Estado se desenvuelve a través de una Constitución, y la Constitución de la República en el artículo 66 establece que todas las personas tenemos el derecho a la vida, a la inviolabilidad de la vida. Tenemos, así como la inviolabilidad de la vida, tenemos el derecho también a la seguridad personal, a la seguridad física, psíquica, moral y sexual. Tenemos derecho también a un juicio justo, y estos deberes no se cumplen. Por eso es que hay los déficits, y nosotros decimos, esta policía no sirve, y por eso decimos, los fiscales se entregan a la delincuencia, los cortes y los tribunales son alcahuetes, y ese manto de impunidad, porque ¿qué es la impunidad? La impunidad es un manto que cubre lo que todos queremos, es acceder a la justicia, y la impunidad no deja que la ciudadanía tenga la satisfacción de que alguien que delinque sea sancionado. No decimos que el acusado sea sancionado, porque el acusado también tiene derecho, que se llama el sujetarse al debido proceso, pero después que pase el debido proceso, los delincuentes tienen que ser sancionados. No significa, don Hugo, que los defensores de los derechos humanos venimos a sembrar, también a cubrir, a proteger a los delincuentes. No. Que a veces se tiene esa hecho casualmente que muchos defensores de los derechos humanos que no cumplen su función a cabalidad ensombrecen lo que significa transparentar la defensa de los derechos humanos. Nosotros decimos que el delincuente tiene que ser tratado como humanidad. El ser como humanidad significa porque él también tiene derecho a tener una situación digna. Entonces no puede ser torturado, no puede ser encarcelado, no puede ser aislado permanentemente. Entonces, ecuatorianos, esos actos la ciudadanía los exige al Estado porque los incumplen. Y entonces cuando usted revisa, don Hugo, ¿no es cierto?, los índices delincuenciales, de que la tasa ha subido en Guaya, en la zona 8, Guaya, Los Ríos, Santa Elena, que nos corresponde, el Oro también, y nos damos cuenta que las muertes por asesinato, por sicariato, por secuestro, se han incrementado. Entonces viene esa reacción, y cuando usted dice integral, quiere decir que todos los que somos parte de la sociedad tenemos la obligación de participar en esa acción coordinada para erradicar la violencia, porque cuando hablamos de asesinato es violencia, cuando hablamos de secuestro es violencia, todo es violencia, porque la violencia es aquello que tuerce la voluntad de las personas. Entonces mire usted lo que ha pasado en la reacción de la alcaldesa de Guayaquil. La alcaldesa de Guayaquil, como municipalidad implementada por los alcaldes anteriores, por Leófres Cordero, ahí venimos, estableció una corporación para la seguridad ciudadana. Para la seguridad ciudadana, y entonces con esa corporación para la seguridad ciudadana se coordinaba con las autoridades policiales, con 1.100 cámaras distribuidas en toda la ciudad de Guayaquil, y con esas cámaras permitía descubrir, enfocar el momento que se cometían delitos flagrantes. Y como estaban visibilizados los autores de esos delitos flagrantes, eran aprendidos, y como estaban aprendidos, llegaban al proceso, y cuando llegaban al proceso debían ser sentenciados. Pero mire usted lo que sucede. Muchas veces el trabajo de la Corporación de Seguridad Ciudadana y el trabajo también de la Policía Civil, que hay que reconocerlo porque ellos también sacrifican su integridad personal en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los operadores de justicia que comprenden a los representantes del Ministerio Público, los fiscales, los defensores públicos, los jueces, los tribunales, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura dejan mucho que desear, porque cuando usted abre las páginas, yo estaba leyendo uno de los diarios de la mañana, y entonces ahí decía que aprendieron a Pedro Perico Los Palotes, que tiene 17 detenciones, 3 acusaciones por robo, 2 por asesinato, 1 por sicariato y otro por tráfico de drogas. Y esos delincuentes están en circulación. ¿Por qué? Entonces no hay que echarle la culpa a veces a la Policía Nacional,
porque ellos, muchos policías valerosos, exponen su vida, la pierden inclusive al enfrentarse con el delincuente, pero llega a la actividad judicial, a la administración de justicia, que debe ser una garantía de seguridad para todos los ciudadanos, para que nos dejemos el temor de circular con libertad por las calles. Entonces viene este grupo de jueces, tribunales, fiscales, hacia lo contrario, y entonces vemos en las calles que los delincuentes son reincidentes, y esa residencia es fruto de la impunidad, y la impunidad envalentona al delincuente. Por eso es que usted y la sociedad ecuatoriana pudo vivir hace unos días, los estados de sección en el sistema penitenciario, porque los delincuentes, como están impunes, porque no están condenados, porque están con libertad, porque están apelando sus acusaciones, desde los centros penitenciarios organizan bandas delincuenciales. Y desde allí, ¿no es cierto?, desde dentro de las cárceles disponen que Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José sean eliminados, sean secuestrados, sean asaltados, sean objeto de un acto de violencia. Hace pocos días pudimos nosotros con tristeza ver que un profesional del campo de Bogadil fue casualmente sufrió un atentado, y se dice, claro, no tenemos la evidencia, pero se dice que los implicados recibieron órdenes de dentro de la penitenciaría, porque uno de los posibles acusados de ser el ejecutor dijo: no me lleven a la penitenciaría porque allí me van a matar. Entonces quiere decir que la fuente de la delincuencia está en el sistema penitenciario. Entonces todo esto, lo que hemos dicho, significa que no se cumple su aspiración del profesor Hugo Jácome, en el sentido de que no hay una coordinación integral de la administración de justicia, porque la delincuencia se recrudece.